Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. En realidad, octubre es un mes muy especial. Empieza realmente a sentirse la primavera. Ya el sol está saliendo en las mañanas, de repente hay uno que otro día lluvioso. Eso es lógico, por la inestabilidad de los cambios de estaciones duras, que son invierno y verano. Algo de lluvia o frío tiene que haber entre medio. Pero también octubre es un mes en que, ese fue mi micrófono, en que la historia nos recuerda hechos que han sucedido durante la vida universal, el mundo, la historia universal, lo que ha pasado. Como también octubre empiezan ya los pajaritos a salir de su nido. En octubre ya la flor está cuajando y ya está el pequeño fruto listo para poder ser un primor un poco más adelante. Primor son las primeras frutas, etcétera. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Para algunos la historia es una ciencia social. Para otros la historia es una disciplina. Es una disciplina mediante el estudio de los hechos que han pasado en el pasado o que han sucedido en el pasado, son recopilados, son estudiados, son investigados y se va formando la historia. También es una ciencia social porque estudia toda la evolución de la humanidad a través del tiempo. Pero la historia no es una ciencia exacta, no es pragmática, no existe la absoluta verdad en la historia, ya que la historia es dinámica. Cada día van apareciendo nuevos antecedentes que pueden llegar a cambiar la historia. Cada día van apareciendo nuevos relatos que pueden llegar a cambiar la historia. Hay historiadores que tienen una cierta ideología que pueden hacer cambiar la historia. Hay historiadores que tienen una visión diferente a lo que ha pasado en el mundo, a otros historiadores que hacen que esas historias sean diferentes. En el caso de Chile, Encina y Castedo, que sacaron unos tomos muy buenos sobre historia de Chile, es totalmente diferente a la historia de Gonzalo Bulnes. La historia de Gonzalo Bulnes es una historia más conservadora, es una historia más basada en antecedentes verídicos de biblioteca, en escritos, mientras que Encina y Castedo son más basados en relatos, en entrevistas que tuvieron con personas, ¿no es cierto?, que habrían vivido esa época, o que sus antepasados le habrían contado sobre esa época. Pero son diferentes historias y ambas son buenas. Ambas son buenas. Lo que pasa es que el historiador tiene que tener la capacidad intelectual como para poder leer una y leer la otra y de ambas sacar su propia conclusión. Ahora, si yo soy historiador y saco mi propia conclusión, es mi propia conclusión y no es la conclusión que pueda sacar el que esté al lado. El que esté al lado puede tener otra visión de la historia que la mía. Y eso es absolutamente aceptable dentro de la historia. Es como en el derecho. Hay abogados que definen un artículo de un código, lo interpretan de una forma y otros lo interpretan de otra forma. Y para eso tiene que haber un juicio, donde el juez, mediante la interpretación de ambos, debe llegar a una resolución. Pero ese juez no llega a una definición que es exactamente la verdad, o que es absolutamente justo. Pero la sociedad lo tiene como juez para que él defina, ¿no es cierto?, qué es lo que corresponde. Pero no necesariamente otro juez va a venir a decir lo mismo. Para eso existen las instancias de las apelaciones. Ahí me estoy metiendo en temas de derecho, que mi amigo, ya sabe quién, sabe mucho más que yo. Quisiera
así unas pinceladitas a ciertos hechos históricos. Ya se cumplieron 50 años de la muerte de un argentino que salió a pasear en moto y llegó a Panamá. Y en Panamá conoció a un señor de apellido Cienfuegos. Y ese señor de apellido Cienfuegos le presentó a otro señor de apellido Castro. Y ellos estaban organizando, con el apoyo del ejército norteamericano, una invasión a Cuba. A través de un sistema de guerra de guerrillas, ellos fueron entrenados en guerra de guerrillas por el ejército norteamericano en Fort Gully y lo hicieron desembarcar, ¿no es cierto?, en Cuba. Y partió la guerrilla. En un principio eran 103 personas entrenadas por el ejército norteamericano para ser guerrilleros, con la intención de desestabilizar y derrocar el gobierno de Fulgencio Batista, que era un dictador que había en Cuba y que era el rey de lo inmoral. Cuba era realmente, con Fulgencio Batista, el prostíbulo de Estados Unidos. Donde había droga, donde había la mafia, se protegía mucho ahí en Cuba, y Fulgencio Batista los protegía. Y eso, más bien por una razón de seguridad nacional, Estados Unidos fomentó esta guerrilla, donde el líder inicial de esta guerrilla era Camilo Cienfuegos. Era el que tenía el mando, porque Camilo Cienfuegos había sido oficial del ejército cubano y era el que mandaba esto. Iba apoyado por abogados, por médicos. Guevara, por ejemplo, el de la moto, el argentino, era un médico. Otro que era este señor Castro era un abogado. Y así, habían profesionales y eran todos de excelente familia. No había ninguno que no pudiera financiarse su estado en la guerrilla. Era gente de fortuna. Y por eso Estados Unidos confió en ellos, porque sabía que tenían cómo mantenerse. Y empezó la famosa guerrilla en la famosa revolución cubana, con el desembarco de esta gente y que se fueron a la Sierra Maestra. Y empezó el combate hasta que al final derrocaron a Fulgencio Batista. Y vinieron las encarcelaciones de mucha gente en Cuba, de los altos empresarios, de la gente que estaba comprometida con el gobierno Batista, de gente muy rica, de todos los homosexuales, que fueron llevados a la cárcel o al cuartel de Santa Clara. Todos, no se salvó ni uno. ¿Y quién fue el encargado de ajusticiar a esta gente? Fue este doctor Guevara, junto a otro señor más, que no era Cienfuegos, sino que gente que dependía de este señor Guevara. Y todos lo conocían como era argentino y hablaba de Che, todo era el Che Guevara. Y este Che Guevara se dio el lujo de matar él, con sus propias pistolitas, ¿ya?, a más de 1000 personas. Y le manda una carta a su padre cuando cumple el número 1000. Y le dice: padre, hoy día realmente estoy orgulloso. Le puse el revólver en la sien a uno, le disparé y por el otro lado salió un orificio donde salió la bala. Lo hubieses visto como boqueaba en el suelo. Me siento orgulloso de lo que hago y creo que soy una máquina de matar. Cada día me gusta más matar. Ese es el Che Guevara. Se armó todo este gobierno cubano, ¿ya? Y la revolución, y Castro tomó el poder porque se pitió a Camilo Cienfuegos, ¿ya?, o lo dejó abajo hasta que al final lo ajustició, y se fue funcionando este sistema.
Y muchos por copiones en Sudamérica trataron, la revolución cubana, que después, qué interesante. Y todo esto, Estados Unidos le puso unas normas a Castro, y Castro no se las aceptó. Y de ahí fue donde la Unión Soviética le apoyó la revolución y le apoyó su gobierno. Hasta que la Unión Soviética empezó a caer en desgracia económica y no pudo apoyarlos más. Incluso trató de mandarle unos cohetes de estos que manda el Japón, el coreano, esto al aire a volar de vez en cuando. Trató de hacerlo, que fue la famosa crisis de los misiles. Pero bueno, este Che Guevara fue mandado por Castro a mandar las guerrillas en África, en Angola y Sierra Leona. Fue un desastre. Fue un desastre, tuvieron que salir arrancando y un buque cubano tuvo que rescatarlos. Llegaron de vuelta y de ahí Castro lo mandó a organizar la revolución en Sudamérica. Llegó al norte de Argentina, organizó su guerrilla y pasó a Bolivia. Al poco tiempo, ya absolutamente diezmado por el hambre, porque la gente no lo aceptaba, porque no lo quería, porque trataba a los originarios de Bolivia, los trataba de indios y los trataba mal y los mataba, y mató mucha gente en Bolivia. Lo delataron y no le daban comida y estaba muy flaco, y al final, hasta que viene un combate o una batalla donde peleando muere Che Guevara. En octubre, hace 50 años, muere Che Guevara. El Che Guevara, cuando lo mataron, después de matarlo, lo pusieron en una camilla, está absolutamente raquítico, lleno de piojos y con sarna. O sea, no tenía una capacidad atlética como para poder seguir combatiendo. Ese es el gran héroe del comunismo y los revolucionarios sudamericanos. Aquí en Chile igual. Esos son los líderes que no sirven. Así mueren. Así mueren. Mueren sarnosos y piojentos. Y raquíticos más encima. Por eso a mí me da de repente, veo a los niños o gente joven con la imagen del Che Guevara en una polera. Ustedes saben que eso está estrictamente prohibido y con pena de cárcel en Rusia por Putin. En Rusia está absolutamente prohibido. Ayer vi una foto de una especie de reunión del Politburó con Putin a la cabeza y el retrato de un señor que le gusta hacerme cosquillas o molestarme. Está muy equivocado. Él es un abogado y que sabe mucho. Está profundamente equivocado. Este abogado es comunista. ¿Ya? Putin no es comunista. Es anticomunista absoluto. Él se denomina el nuevo zar de Rusia. Es nacionalista absoluto. Ese es Putin. Hoy día me he alargado porque parece que tomé leche de loro en la mañana. Así que no se olviden, ¿eh? ¿Quién es mi candidato? José Antonio Kast, el número 2. El que dice la verdad. El que cuenta la verdad. El que se atreve a decirla de frente. Y no por el lado ni por atrás. El que dice la verdad. Y por eso, amigos míos, ¡viva Chile!